A continuación, iniciamos la segunda mesa de nuestro primer panel, Diálogo entre el Derecho Nacional e Internacional, una mirada nacional y comparada, en que se conversará respecto a la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos en la Constitución. Va a moderar este panel el ministro de esta magistratura, señor Miguel Ángel Fernández. Adelante, ministro. Muchas gracias, Solange. Muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar esta segunda mesa sobre la jerarquía de los tratados en la Constitución y tenemos una mesa además con 4 expositores y agradeciendo al primer panel que se extendió bastante, vamos a tratar de avanzar, rápidamente con nuestros expositores. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la ministra María Pía Silva, abogada y licenciada en Derecho y magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional de la Universidad Católica, profesora del Departamento de Derecho Público en pre y posgrado en la misma casa de estudios, colaboradora entre 1986 y 2013 con el queridísimo y recordado Alejandro Silva Bascuñán, particularmente en la elaboración de su Tratado de Derecho Constitucional, fundadora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del capítulo chileno del Ombudsman y también del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, ex integrante del Consejo Directivo de Constitucionalistas en los proyectos digitales Tu Constitución y Nuestra Constitución de la Fundación Democracia y Desarrollo, destacada abogada y profesora en el ámbito del derecho público. Ministra Silva. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca es un tema que para los chilenos es bastante, lo hemos visto varias veces, ¿no? Y tratar de darle una mirada un poco más fresca también al tema y explicarle un poco quizás a los panelistas y a los invitados extranjeros de cómo nuestro Tribunal Constitucional ha percibido esta materia, qué rango tienen los tratados de derechos humanos en la Constitución, qué ha dicho el tribunal al respecto, y también me gustaría extender este tema a un tema vinculado hasta cierto punto, que tiene que ver con la declaración de inaplicabilidad de un tratado de derechos humanos. En cuanto a lo primero, partamos reconociendo que en diversas constituciones existen cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, así los puso el profesor García Roca, ¿no? Y esto con el fin de articular el derecho internacional con el derecho interno. Algunas de esas cláusulas establecen que los tratados poseen rango constitucional, otras se abren a una interpretación pro homine o a una interpretación conforme a dichos tratados, hay cláusulas especiales en algunas constituciones sobre eso, y otras contemplan una cláusula de incorporación de derechos no enumerados explícitamente por la Carta. Pues bien, la Constitución chilena no define la jerarquía de los tratados de derechos humanos, no explicita el criterio de interpretación conforme a los derechos consagrados en los tratados internacionales, ni tampoco el de interpretación pro homine, tampoco contiene una norma de incorporación de derechos implícitos. Y bueno, si bien puede apreciarse en nuestra jurisprudencia ordinaria la tendencia a darle preeminencia a la aplicación de estos tratados ante un conflicto normativo con la legislación interna, y también existen tesis que apuntan a la armonización interpretativa de las normas nacionales con las del tratado, tanto la adecuación o la armonización no se basan en criterios jerárquicos de resolución de antinomia y evitan resolver el problema conceptual de la jerarquía de estas fuentes formales. En nuestra Constitución, la única regla que podría considerarse de apertura al derecho internacional de los derechos humanos es la del inciso segundo del artículo 5º. Esa disposición establece expresamente que la soberanía tiene como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y luego de la reforma de 1989 expresa también que los órganos del Estado deben respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. La regla agrega entonces una fuente formal en la que pueden estar contenidos los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Esta disposición ha sido largamente discutida por la doctrina en relación con la jerarquía que los tratados de derechos humanos tendrían en el ordenamiento jurídico chileno. No obstante, el tratamiento de tales tratados como una categoría diferenciada a la de los instrumentos internacionales comunes, a partir de lo que dispone este inciso segundo del artículo 5º, para darles rango constitucional y que lleva a un enjuiciamiento a partir de la teoría de las fuentes, ha sido, la verdad, en gran parte rechazado por la doctrina y también por este tribunal. Al efecto, se ha sostenido que en la Carta actual no hay una regla
que eleve a la jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos, como ocurre, como ya les decía, en nuestras constituciones comparadas. Se dice también que en el capítulo 5 sobre reforma constitucional no existe un mecanismo de modificación que integre la fórmula de los tratados de derechos humanos operando a través de una especie de constituyente externo. Se ha dicho también que el Tribunal Constitucional está facultado para ejercer un control obligatorio o facultativo de carácter preventivo sobre todos los tratados, siendo estos, por lo tanto, una fuente subordinada a la Constitución. Y también que el artículo 54, número 1, inciso quinto, que fue introducido por la ley 20.050, el año 2005, a la Constitución, y en virtud del cual las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional, esa regla no definió la jerarquía que ocupan los tratados en el ordenamiento interno, no mencionó criterios de interpretación de los derechos contenidos en ellos, ni tampoco dispuso una cláusula de derechos enumerados. Entonces, no se puede resolver el problema de la eventual aplicación de los tratados sobre derechos humanos a través de soluciones jerárquicas para llegar a asignarle una dimensión constitucional. Salvo lo que han sostenido algunos últimos votos particulares, hay que reconocerlo en este tribunal, así en general lo ha sostenido la jurisprudencia nuestra, al expresar, por ejemplo, que el bloque de constitucionalidad de derecho no constituye parámetro de control de constitucionalidad por no tener reconocido constitucionalmente los tratados internacionales rango constitucional. Así lo dijeron, por ejemplo, la sentencia 2265, 2493, 1340. Consecuentemente, si bien en algunos casos el tribunal ha hecho una mención explícita al control de convencionalidad, esta magistratura no ha resuelto los casos ejerciéndolo, como así lo ha dicho la sentencia 2704, 2874, por cuanto, como ha venido señalando, los instrumentos internacionales no constituyen por sí mismos un parámetro que sirva al tribunal para ejercer el control que está llamado a efectuar, sino que es la propia Constitución. Así lo ha dicho sentencias más o menos recientes, la 14.217 y la 14.447. No obstante, como al enjuiciar las reglas jurídicas, el tribunal está obligado a confrontarlas con el texto constitucional, puede aplicar las normas contenidas, los derechos contenidos en tratados sobre derechos humanos para resolver una causa, siempre que lo haga a partir del reconocimiento de la integración del derecho internacional de los derechos humanos que efectúa el artículo 5, inciso 2 de la Constitución. Y esto resulta porque dicha norma hace hincapié en los derechos, como decía el profesor Claudio Troncoso, el primero que escribió sobre este tema, y no en las fuentes del derecho. Es decir, no eleva a jerarquía constitucional dichos tratados, pero sí los derechos que en ellos se contienen. El inciso 2 del artículo 5 refleja entonces una exigencia estatal. Los derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales, son un límite a la soberanía, o sea, al poder del Estado. Y este debe respetar y promover tales derechos, así lo dice el artículo 5, inciso 2, pudiendo entonces el tribunal integrar el contenido del derecho convencional dentro del parámetro constitucional sustantivo para señalar el modo en que se produciría una infracción a la Constitución. Esta comprensión del inciso 2 del artículo 5 armoniza, por lo tanto, con el contenido de su artículo 54, número 1, 93, número 1, 93, número 3, y con el capítulo 5 sobre reforma constitucional. De esta manera, desde el orden constitucional, tal disposición puede llevar al reconocimiento de nuevos derechos no taxativamente asegurados en el texto constitucional, ya que todos los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, o sea, todos los derechos comunes a todas las personas, constituyen una limitación a la soberanía, al poder del Estado. Y si ellos no están garantizados a la Constitución y lo están en un tratado, pueden ser aplicados por el Tribunal Constitucional al resolver un conflicto de constitucionalidad. Así ocurrió, por ejemplo, en numerosas situaciones, con el derecho a la identidad personal, el derecho a la paternidad, etc. También los derechos convencionales tienen una función complementaria al contenido de un derecho constitucional específico. Por ejemplo, la presunción de inocencia complementa el derecho asegurado en el número 3 del artículo 19 y específicamente la norma que señala que la ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal. Este es un derecho que constantemente nosotros estamos aplicando. Además, los derechos convencionales sirven para identificar cuál es el núcleo esencial de los derechos. Por ejemplo, la prohibición de la esclavitud del artículo 6 de la Convención Americana se integra con los numerales 2 y 7 del artículo 19 de la Carta.
Lo anterior no obsta el importante valor que tienen tanto los tratados como la jurisprudencia de las Cortes internacionales, especialmente la interamericana, ya que son elementos que le sirven al Tribunal Constitucional para interpretar los derechos constitucionales y por lo tanto son siempre constantemente invocados por nuestra Judicatura Constitucional. Por lo tanto, como expresa el exministro de este tribunal y profesor Gonzalo García, que va a estar mañana también en uno de los paneles, el referido artículo 5º, inciso 2, constituye un puente entre el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución, porque sin llegar a constitucionalizar los tratados sobre derechos humanos, configura un estándar de derechos humanos para recogerlos dentro de la jurisprudencia constitucional. Para aplicar tal herramienta resulta entonces imprescindible que quien acciona ante el tribunal reclamando sobre la infracción de un derecho contemplado en un tratado debe argumentar sobre la base de la infracción al inciso 2 del artículo 5º y no directamente apelando al tratado que lo contiene. Por último, en este punto, me parece interesante anotar la importancia que ha tenido este precepto, porque incluso se ha relevado en reglas permanentes introducida al artículo 5º sobre reforma constitucional. Curiosamente, los procesos constituyentes se establecieron en normas permanentes de la Constitución y no transitorias. Y con motivo entonces de estos dos procesos constituyentes que buscaron establecer una nueva constitución para Chile y cuyos proyectos fueron plebiscitados en 2022 y 2023, los órganos encargados de redactar estos proyectos debieron respetar en el primer proceso, comillas, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, artículo 135, y en el segundo, habían ciertas bases que debían ser respetados por quienes redactaban el proyecto y dentro de ellos estaba que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos reconocidos en los tratados ratificados por el Estado de Chile y vigentes. Basta la mera entrada en vigencia y la ratificación y por lo tanto todos los temas de publicación y promulgación sabemos que ya no se necesitan para los efectos de tener por directamente aplicables estos tratados. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional y así lo dice la norma, justamente para evitar lo que había ocurrido durante la dictadura militar, que se invocaba la afectación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y resultó de que no lo aplicaban porque a pesar de que había sido suscrito el año 69, creo, por Chile, y se publicó recién en el 89, después del plebiscito del año 89, no se había aplicado porque había un decreto ley que justamente impedía que estos tratados pudiesen tener aplicación en la medida en que no estuvieran promulgados y publicados. Y eso entonces llevó a justamente introducir esta regla. Bueno, este es como el primer tema. Por otra parte, en cuanto al control a posteriori de los tratados internacionales por el tribunal, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 5º del número 1 del artículo 54 de la Constitución, que ya se los había leído, se los recuerdo. Las disposiciones de un tratado solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas de la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. Al efecto, se ha planteado la duda de si el Tribunal Constitucional puede declarar la inaplicabilidad de una regla de un tratado en una gestión judicial pendiente por vulnerar la Carta, y en especial un derecho expresa o implícitamente reconocido por ella. Según la doctrina de la sentencia 1288, que se dictó con motivo del control preventivo obligatorio de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que hubo de ajustarse a las modificaciones que se hicieron por la Ley de Reforma 20.050 del año 2005, la Constitución, según esta jurisprudencia, la Constitución habilitaría a ejercer un control ex post y concreto que permitiera la inaplicabilidad de un tratado. Esto debido a los siguientes motivos. Esa inaplicabilidad solo produciría un efecto particular en el orden interno y para el caso concreto de la gestión pendiente, sin que ello suponga la suspensión prohibida, por no alterar la generalidad de la disposición del tratado ni su vigencia desde el punto de vista del derecho internacional. Segundo argumento, la reforma del 2005 no varió el criterio jurisprudencial previo sobre la calidad de precepto legal de un tratado para los efectos de la inaplicabilidad, porque así se había dicho antes, porque aunque ley y tratado son fuentes de derecho diferentes, para estos efectos se le ha asimilado siempre, por tener ambos jerarquía inferior a la Constitución. También se dijo, no obstante, no cabe declarar inconstitucional un precepto de un tratado porque ello vulnera las normas del derecho internacional sobre formación y extinción e infringe las disposiciones constitucionales que otorgan al presidente de la República la conducción de las relaciones internacionales y la negociación, conclusión y ratificación de los tratados. Ello porque esa declaración genera el mismo efecto que una ley derogatoria, expulsar al precepto legal del ordenamiento jurídico sin que entonces la inaplicabilidad previa habilite para declarar luego la inconstitucionalidad.
Por su parte, la tesis que niega la acción de inaplicabilidad se funda en que ésta solo cabe respecto de un precepto legal, en circunstancias que los tratados internacionales simplemente no lo son. Al efecto, la sentencia 8872 de 2020 de este tribunal expuso esa tesis de la siguiente forma. Los vocablos empleados por el artículo que establece la inaplicabilidad en la Constitución son equivalentes al de regla o norma jurídica, aunque de una determinada jerarquía, esto es, de índole legal, debiendo la impugnación dirigirse en contra de normas legales determinadas concerniendo una gestión judicial. La tesis contraria se sostiene en una interpretación extensiva de la voz precepto legal para agregar un requisito que jamás los tratados han tenido en el orden constitucional. Si es efectivo que a partir de algunas normas de la Carta del 25 y del texto primitivo de la de 1980 que indicaban que la aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley, algunos consideraban como análogo ley y tratado internacional, esa tesis no fue sostenida en ninguna de dichas constituciones, aunque tuvo un auxilio durante el régimen militar en el decreto Ley 247 que ya les había nombrado, para condicionar el vigor de los tratados a la promulgación y publicación de ellos. Pero todo esto produjo una desprotección de los derechos fundamentales y de ahí vino entonces la reforma del artículo 5º, inciso 2. También se dijo en esa sentencia, para explicar esta otra tesis, que esta tesis analógica no se hace cargo de las reformas del año 2005 relativas a las competencias del tribunal como a la reformulación de los tratados internacionales. En efecto, a partir del artículo 54, numeral 1, los tratados tienen un régimen que respeta plenamente su condición de fuente autónoma del derecho, puesto que sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas de la forma prevista en los propios tratados o en normas de derecho internacional. En este punto se produce una coincidencia entre la tesis amplia y la restrictiva respecto de la inconstitucionalidad de los tratados, ya que para ambas no es posible concebir que el 93, número 7 de la Carta permita su derogación, siendo especial, por lo tanto, la regla del artículo 54, número 1 respecto de tal norma. Sin embargo, no parece coherente que uno de los principales efectos de la inaplicabilidad quede restringido por la tesis analógica para funcionar en unos casos y en otros no, desde que es atribución del tribunal resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad al dispuesto en el numeral anterior, o sea, en el número 6 sobre inaplicabilidad. En tal sentido, parece lógico que conforme a las atribuciones tasadas de los números 6 y 7 de la Carta, no opere la inaplicabilidad del tratado. A todo lo anterior, internacionalistas y otros juristas han agregado el problema de la responsabilidad estatal que se derive de estos desconocimientos, aunque sean parciales o concretos de un tratado, ya que los tratados celebrados entre estados son regidos por el derecho internacional sin que los estados puedan vulnerar los principios pacta sunt servanda y bona fide. Me queda poquito, gracias. Ahora bien, las tesis amplias de la acción de inaplicabilidad respecto de un tratado se han desenvuelto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en un plano prácticamente teórico. Se registran muy pocos casos como los de la sentencia 1307 y la 8872 que ya les mencioné, que rechazaron en el fondo los respectivos requerimientos sin que se haya producido hasta ahora el efecto de inaplicar un tratado internacional. Asimismo, cabe anotar que en el requerimiento de Jaime López Arellana, caso Boinas Negras, un caso de derecho humano, sobre la inaplicabilidad de normas de jus cogens, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad contenidos en el Estatuto de Roma, el tribunal sostuvo que dichas normas imperativas del derecho internacional son normas consuetudinarias y no preceptos legales propiamente tales para los efectos del numeral 6 del artículo 93, o sea, para los efectos de la inaplicabilidad, siendo competencia de los jueces del fondo su determinación y concurrencia, las normas del jus cogens. Por último, cabe tener presente que la tesis de que no cabe la inaplicabilidad de disposiciones de un tratado, si bien hay que reconocerlo, no ha sido recogida en sentencias de fondo, ha sido, sin embargo, tomada en algunas resoluciones de sala de este tribunal, para, con algunos votos disidentes, también hay que reconocerlo, declarar inadmisibles requerimientos de inaplicabilidad en contra de tales disposiciones por no dirigirse en contra de preceptos legales. Así, por ejemplo, los roles 2789, 6447, 11754, 14932 y 14933. Concluimos así que, pese a que no tienen jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos, el tribunal, aplicando los derechos contemplados en ellos, de acuerdo con lo que dispone el inciso 2 del artículo 5 de la Carta Fundamental, ha integrado el contenido del derecho convencional dentro del parámetro constitucional sustantivo para señalar cómo se produciría una infracción a la Carta. Asimismo, ha empleado tales tratados y la jurisprudencia internacional para interpretar los derechos constitucionales sin ejercer con ello un control de convencionalidad.
También podemos afirmar que no ha existido una postura única en el tribunal respecto a la posibilidad de declarar o no inaplicable una regla de un tratado internacional a partir de lo que señala el número 1 del artículo 54 de la Constitución. Sin embargo, cabe destacar que desde la última vez que el Pleno del Tribunal se pronunció sobre una acción de inaplicabilidad en contra de normas internacionales en el año 2021, el rol 8872, caso Lepe Arellana, al conocer de requerimientos posteriores a eso, en contra de tratados, sus salas los han ido declarando inadmisibles por no dirigirse en contra de preceptos legales. Eso es lo que quería. Muchas gracias, ministra Silva. Casi, ¿Me pasé un casi, poquito? casi. Vamos a invitar a presentar su ponencia al profesor y magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, Manuel Monteagudo Valdés, magistrado de ese tribunal desde mayo del año 22. Fue gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú por más de 20 años y es profesor principal en el área de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Máster en Leyes por la Universidad de Houston, Texas, y doctor en Derecho por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Miembro del Comité Monetario de la Asociación de Derecho Internacional, ha sido director de la Maestría de Derecho Internacional Económico, miembro del Consejo de la Facultad de Derecho y miembro de la Corte Arbitral del Centro de Análisis y Solución de Conflictos. Profesor visitante en la Universidad de Estocolmo, Fellowship en el World Trade Institute de Berna, Suiza, y en el Max Planck Institute de Heidelberg, Alemania. Ha publicado en revistas especializadas, tanto en Perú como en extranjeras, y libros tanto en su país como también en otros lugares en Europa y América, especialmente en cuestiones relacionadas al derecho internacional, constitucional, monetario y financiero. Profesor Monteagudo. Muchas gracias, señora Presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, señores y señoras ministras, ministros, señor director de la División Jurídica de la Cancillería, señoras y señores. Permítame empezar expresando mi más sincero agradecimiento por la invitación a participar en este seminario. Mi vida profesional me ha permitido venir a Chile en otras oportunidades para compartir la experiencia de nuestros países en la reforma institucional de sus bancos centrales independientes y también sobre la recepción de nuestros órdenes jurídicos nacionales de los tratados internacionales en materia de libre comercio e inversión. Hoy, convertido en juez constitucional, se me presenta una nueva oportunidad para compartir experiencias, pero dentro de un terreno que me parece que no es tan lejano como el que podríamos imaginar. Debo hacer la confidencia de que cuando ejerzo esta nueva función, voy a poner aquí el control del tiempo, cuando ejerzo esta nueva función y confronto la pregunta de cuál debiera ser la recepción en nuestros mismos órdenes jurídicos internos de la fuerza normativa y garantista de los derechos humanos, no dejo de pensar en la profundidad en que en materia financiera y monetaria, estos principios también garantistas se han consagrado en nuestras constituciones, en nuestras leyes, en nuestras regulaciones, en un nivel de afinidad entre Perú y Chile que no ha existido nunca en la historia, en materia monetaria y financiera. Ahora, evidentemente, el derecho internacional económico y el de los derechos humanos no es lo mismo, ¿m? Pero es justo preguntarse por qué en el proceso de implementación doméstica de principios internacionales en materia de derechos humanos en países como el Perú, surgen periodos de resistencia, gran resistencia y regresión. Ello, a pesar de que en estas latitudes tenemos la sensación de habernos internacionalizado económicamente, culturalmente. Voy a dejar esta inquietud abierta porque creo que hay algo esperanzador frente a las regresiones a partir de la propia experiencia peruana. Y esta es la idea matriz de mi intervención. La constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos y específicamente su jerarquía al interior de nuestros órdenes jurídicos en sus diversas variantes, instala definitivamente un contrapeso que tarde o temprano va a operar contra las regresiones. Esa es la experiencia del Perú, por lo menos. Es decir,
Estos mecanismos en sus variantes nos permiten reconectarnos con el derecho internacional, que tiene su propia y lenta e inexorable evolución, como ya se ha dicho. Ahora, es evidente que esta operación requiere el concurso inteligente y responsable de nuestros jueces nacionales ordinarios, que como sabemos son al mismo tiempo jueces convencionales y que contribuyen a llenar de contenido los principios en materia de derechos humanos y ayudan a construir una tradición constitucional y ese diálogo de cortes al que ya se ha hecho referencia. Yo quiero abordar realmente dos puntos en mi presentación. Primero, ¿qué significa la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos dentro de la reciente evolución del derecho internacional? Y dos, ¿cómo ha sido la experiencia peruana relativamente reciente sobre esta significación? Entonces, miremos rápidamente la evolución. Como lo manifiesta la doctrina, tanto en materia de derechos humanos, y perdonen, esa será la última referencia, como aquella del derecho internacional económico, lo que ha ocurrido en general con el derecho internacional es que se ha vuelto doméstico. El derecho internacional se ha vuelto doméstico porque ingresa a terrenos, o también se ha dicho, que estaban tradicionalmente reservados a la soberanía interna, es decir, a la relación entre los estados y las personas sujetas a la jurisdicción, por citar una referencia a la Convención Interamericana. Y lo que ocurre es que, aunque en algunos países resulta inaceptable, la consecuencia de ello es que el Estado nacional, esa construcción del siglo XVI en adelante, ya no decide solo la situación jurídica de los individuos, no lo hace solo. Puede ser corregido por una jurisdicción internacional o incluso en el caso del arbitraje de inversiones, del sistema del CIADI, por ejemplo, el Estado puede ser objeto de una responsabilidad económica inmediata. Esto le acaba de ocurrir al Perú hace muy poco y ha habido un juez americano que está ordenando la ejecución de los activos del Perú en Estados Unidos. Por ello, cuando se habla de la internacionalización del derecho, en realidad no ocurre solamente que hacemos operaciones transnacionales por efecto de la globalización, sino que al interior de nuestros órdenes jurídicos, perdonen que sea tan elemental, ingresa otra capa jurídica, ingresa otro corpus complementario, ¿no? Complementario y eventualmente definitorio. Esto, en realidad, a Kelsen, si viviera hoy en día, no tendría que sorprenderle, porque en teoría pura del derecho él señala varias veces que el derecho internacional, por definición, es una limitación a la soberanía del Estado. Ahora, la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos es precisamente uno de los mecanismos de recepción del fenómeno de la internacionalización. Pero antes quisiera relevar algo elemental también, que es el carácter universal de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se ha dicho, a diferencia de los tratados de libre comercio, no son acuerdos recíprocos donde se intercambian concesiones. Se trata de sistemas regionales, multilaterales, más antropocéntricos que estadocéntricos, en palabras de Mirkin Gutsevich. Hay que consagrar principios y garantías que van a regir en todo un espacio. Entonces, la recepción doméstica surge o es un elemento crucial. La gran cuestión a la que se han planteado textos constitucionales, leyes, jurisprudencia comparada, desde el constitucionalismo y los derechos humanos, es cómo se va a resolver los eventuales conflictos entre la norma del tratado internacional y la norma interna. Claro, el principio de jerarquía, digamos, es un principio garantizador de derechos. Y a priori, de una manera naif, uno podría imaginar que los conflictos de la regla internacional con la nacional en materia de derechos fundamentales no tendrían que ser muchos, pero ya está demostrado que existen, ¿no? En términos muy simplificados, tenemos de un lado países, pocos, que consagran expresamente el rango constitucional de los tratados de derechos humanos. Es el caso del Perú en la Constitución de 1979, que ya no rige, ¿no? Al otro lado están un buen número de constituciones que señalan que los tratados internacionales en general tienen una autoridad superior a la ley y otros que específicamente hacen esta referencia a los tratados en materia de derechos humanos, ¿no? Hemos hablado también
de otros principios, producto de la legislación o la jurisprudencia, la interpretación conforme o las cláusulas abiertas, reconocimiento de otros derechos, como se nos acaba de explicar, que son inherentes a la persona, a la dignidad humana. Y ha habido otros desarrollos jurisdiccionales, cito experiencia mexicana, que, digamos, indica que hay que interpretar los derechos fundamentales de una manera antropocéntrica, o más bien, voy a ser más ortodoxo con los constitucionalistas, pro homine, ¿no? Y puede ocurrir, como le ocurrió al Perú en la Corte Interamericana, en el caso 5 pensionistas, que la propia Corte entendió que el tratamiento nacional era más protector, más garantista que el internacional. Entonces, con todos estos matices, la mayoría de soluciones están orientadas a reducir este aparente conflicto, ¿no? Que buscan integrar la norma nacional con la internacional. Ejemplos paradigmáticos, me lo ha explicado muy bien el profesor García, Portugal, España, muchos países de América Latina, Inglaterra con el Human Rights Act, ¿no? Y ahora, lo interesante es que en muchos casos, estas reglas pro norma internacional, digamos, se ha producido en momentos de ruptura política, ¿no? España, postfranquista, países de la Europa del Este entrando a economías de mercado y democracia, y el propio Perú. Pero no siempre ha sido así. También estos cambios se han producido en la Inglaterra de Tony Blair, en la Francia de Pompidou, cuando se reconoce que el preámbulo de la Constitución francesa y los derechos ahí mencionados tienen rango constitucional. Y eso nos está demostrando el carácter universal también. No solamente se produce este fenómeno de la internacionalización en momentos de ruptura política, sino también en momentos de paz política, ¿no? Ahora, veamos la experiencia peruana rápidamente. No sé cómo voy con el tiempo. Sí, estamos bajo control. Ok. Bueno, ya dije, en la Constitución de 1979, 12 años de dictadura militar se terminan y se incorpora el artículo 105 que dice: los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución. Y hubo más preceptos que consagraron los tratados de la Convención Interamericana, el Pacto de Derechos Políticos, etcétera. Fue una constitución que se incorporó al derecho internacional. Bueno, el artículo que acabo de citar, obviamente no fue recogido por la Constitución de 1993, tiempos de Fujimori, con el propósito de validar, por ejemplo, la pena de muerte en el caso del terrorismo y poder sustentar esa postura. Pero lo interesante es que esta Constitución que nos rige sí mantuvo otros principios: interpretación conforme, cláusulas abiertas y, por supuesto, la posibilidad de recurrir a las instancias internacionales agotada la vía interna. Y, por supuesto, también se recogió el principio de jerarquía de la Constitución. Bueno, este paquete de normas hoy vigente le permitió, o hace ya desde hace algunos años vigente, le permitió a nuestra jueza Saki Kurai inaplicar en 1995 la amnistía, la ley de amnistía contra los militares encausados en la masacre de Barrios Altos. Aquí en Chile se recuerda muy bien porque hubo mucha jurisprudencia latinoamericana que siguió este criterio. En ese entonces el gobierno y el Congreso aprueban una segunda ley de amnistía que prohíbe la inaplicación, ¿no? Impresionante. Esto, digamos, al final terminó en una historia cuasi feliz, vamos a decir, porque la Corte Interamericana condenó al Perú y bueno, se siguió esta tendencia en el resto de la región. Ejemplo 1. El Tribunal Constitucional, siguiendo las mismas normas, a inicio de los años 2000, va a concluir y va a consolidar en su jurisprudencia que rige el mismo principio de la Constitución anterior. Y dijo: los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento, sino detentan rango constitucional. También se consolidó la idea que la jurisprudencia de la Corte Interamericana era vinculante en todos los casos, incluso en aquellos en que el Perú no es parte, ¿no? Esto quedó positivizado en nuestro Código Procesal Constitucional 2 veces, incluso en la reforma del año 2021. Pero, en tiempos recientes, estando yo mismo en el Tribunal Constitucional,
van a ocurrir dos movimientos contrarios, que entiendo, estoy todavía con el tiempo, ¿no? Perfecto. Suficiente. Dos movimientos contrarios. En el año 2023 vamos a discrepar en el tribunal respecto de la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones de supervisión de la Corte Interamericana. Quedamos en minoría, quienes sostenemos que sí, corresponde acatar las órdenes de la Corte y correspondió no ejecutar el indulto al presidente Fujimori porque era inconvencional. Ese fue nuestro entendimiento, que quedó en minoría y Fujimori fue liberado, conocen la historia. De otro lado, en noviembre del año 2024, una ley volvió a modificar el Código Procesal Constitucional para decir que la jurisprudencia de la Corte solo es vinculante al momento de interpretar derechos fundamentales, cuando se trate de casos en que el Perú es parte, ¿no? Entonces, tenemos un regreso, tenemos una regresión. Ahora, yo sigo siendo optimista. Yo soy de alguna manera más internacionalista, no pretendo ser constitucionalista como María Pía. Y creo que lo que hace el fenómeno de la constitucionalización y la internacionalización, aquí voy a concluir, es que este tipo de cláusulas generales, incompletas, pero que siguen conectando a los estados con el derecho internacional, permiten tarde o temprano el reengarse. Y el derecho internacional avanza. Si se puede hablar de la evolución del derecho, yo creo, me permito, se me ha citado por ejemplo las normas Jos-Cogens, que el derecho internacional es uno de los campos del derecho, en la formación del derecho internacional constitucionario, donde podríamos decir que hay un fenómeno evolutivo. Entonces, es posible tener la esperanza del reencuentro con el derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Monteagudo. Vamos a darle la palabra a la profesora María Angélica Benavides, abogado de la Universidad Católica, doctora en Derecho por la Universidad de Saarbrücken en Alemania, LLM y diplomada en Derecho Europeo, Convención en Derechos Humanos en la misma universidad. Ha publicado numerosos artículos de su especialidad. Actualmente es directora del claustro doctorado de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, directora del Magíster en Derecho Público de la Universidad Central y abogada integrante de la excelentísima Corte Suprema. Profesora Benavides. Muchas gracias, ministro. Primero quiero dar las gracias por la invitación a este seminario sobre un tema que une dos disciplinas, y la verdad es que yo creo que hace tiempo que no teníamos uno sobre esto tan importante y con tan distinguidos invitados. Así que muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esta mesa. Y en segundo lugar voy a dar mis disculpas porque tenemos poco tiempo. Entonces voy a tratar de leer y no hablar, porque si no puedo estar hasta las 2 de la tarde, y saltarme algunas partes. Entonces a lo mejor va a salir un poco, un poco incoherente. Espero que no. Espero que no, pero tenemos que terminar porque el Club de la Unión no espera. Lo que nos convoca es la jerarquía de los tratados internacionales. Y no es ningún secreto para varios de los que me conocen aquí, que yo he sostenido siempre que el tema de la relación entre el derecho nacional e internacional no pasa por la jerarquía, que es una discusión equivocada, ¿no? Es equivocada. Nosotros podríamos decir que y que ahí, en la jerarquía, es donde generalmente se centra la discusión sobre cómo interactúan ambos derechos. La verdad es que si uno mira el derecho comparado, y no voy a repetir los dos expositores previos, la ministra Silva y el ministro Monteagudo ya lo señalaron, existen distintas soluciones constitucionales dependiendo de qué país miramos, ¿no? Hay algunos con rango constitucional, rango legal, rango supralegal, otros incluso que distinguen, son soluciones de jerarquía mixta, donde distinguen si es que los tratados versan o no sobre materias de derechos humanos. Es decir, no existe una forma de ver esto desde el derecho nacional. Hay tantas opciones y no dependen ellas en ningún caso, muy lejos de ser así, del grado, por ejemplo, de desarrollo de los estados. No a más jerarquía de los tratados internacionales, más desarrollado el estado que estamos mirando. No tiene nada que ver con eso.
El asunto, sostengo, es que no depende cuál es el derecho que esté antes o no. El asunto es siempre si las obligaciones que pesan sobre los operadores del derecho en el ámbito interno, el poder del Estado que sea, sean obligaciones de carácter constitucional o obligaciones de carácter internacional, son debidamente cumplidas y protegen al ser humano. La definición de las, por ejemplo, y aquí me empiezo a desordenar porque quiero avanzar, las definiciones, por ejemplo, de jerarquías mixtas tienen un problema desde el derecho internacional y uno lo puede abordar, ¿ya? Porque los tratados en materia de derechos humanos y los tratados que no son sobre derechos humanos son ambos tratados y ambos desde el derecho internacional deben cumplirse exactamente igual. Entonces ahí esas soluciones de jerarquía mixta, por ejemplo, tienen un problema desde el derecho internacional. Desde el derecho nacional, los constitucionalistas se tranquilizan, pero la verdad es que desde el internacional no es discutible al menos. Todos los tratados están sujetos al principio pacta sunt servanda y al cumplimiento de buena fe, ¿no? Nuestro sistema constitucional, y ya lo sabemos, no otorga muchas luces sobre la jerarquía. La historia de la Constitución que nos rige nos muestra que este sistema, el de la relación entre el derecho nacional e internacional y la jerarquía, no fue en su origen un asunto particularmente importante. Si la Constitución del 80 original no contenía una decidida opción por la opción de abordar el derecho internacional en todas sus aristas, como fuentes, órganos, competencias, etcétera, tampoco se ha logrado con las múltiples reformas, sobre todo en la del 2005 hasta nuestros días. El derecho internacional, mayoritariamente preterido, como sabemos, en la norma fundamental y el tema de los derechos humanos, si bien expreso solo en su vertiente convencional, es insuficiente en su tratamiento. En la Constitución original, si bien la idea de los derechos fundamentales o naturales, como parte esencial de la Constitución, recorrió efectivamente la discusión llevada adelante por la Comisión de Estudios, al debatir sobre el fundamento y el fin del Estado, concluye que ésta está al servicio de la persona humana, ¿cierto? Sujetándose para ello los derechos que emanan de la naturaleza humana. Una referencia a los derechos que emanando de la naturaleza humana estuviesen contenidos en tratados internacionales no fue solo una iniciativa que no prosperó, fue una iniciativa que no prosperó y que solo fue propuesta, como saben los constitucionalistas, por el comisionado Ortúzar. Esta alusión fue perdiéndose en las sesiones hasta quedar como fin del Estado estar al servicio de la persona humana, lo que implicaría el respeto y protección de los derechos que emanan de su naturaleza. Sin perjuicio que desde una perspectiva contemporánea resultaría evidente que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales podrían también referirse y ser subsumidos en ese tipo de derechos fundamentales, y esa podría ser la razón para excluirlo, la realidad es que no fue así en la discusión de la Constitución del 80, ¿cierto? El acervo político, jurídico de aquella época simplemente excluía la conversación de los derechos humanos. La década del 80 estuvo impregnada de la idea de que los tratados no eran más que leyes, con diversas formas de origen y cumplimiento, y que además debían sujetarse a determinados procesos propios de tramitación de estas últimas para estar vigentes además, como por ejemplo, ya lo señalaba la ministra Silva, la publicación. En una directa contravención al derecho internacional, y aquí es donde los constitucionalistas también recuerdan ahora, y uno se alegra, ¿cierto?, que desde el derecho internacional la publicación poco importa, ¿no? Si la verdad es que lo que interesa es la ratificación, para que esté vigente al interior de un Estado, un tratado internacional. Los instrumentos internacionales en la discusión del 80 sí estuvieron, aunque solo para efectos ordenadores, presentes en la discusión. Así se tuvo, por ejemplo, presente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero solo, como señalo, para un rol de orden y de categorización. La verdad es que la Constitución en su texto original, todos sabemos que ni en su artículo primero, ni en el quinto, ni en los otros tuvieron alusión alguna a lo que uno podría entrar a discutir sobre cuál era este derecho internacional interactuando con el derecho nacional. Luego viene la reforma del año 79. Te juro, Miriam, que yo no te voy a dejar sin tiempo. Yo solo 5 minutos.
La reforma del año 89 vino, lo tengo, ahí tienen ustedes un reloj estratégico. La reforma del año 89 vino a reparar en parte el silencio constitucional original. Si bien ella solo se remitió a la incorporación expresa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos como límite al ejercicio soberano, hizo posible ampliar el universo sustantivo de aquellas normas que, conteniendo derechos, limitaban el actuar soberano de los órganos del Estado. Sumado a esto, considero que se dieron dos mensajes. En primer lugar, la importancia de la incorporación de Chile al concierto internacional, sea universal desde Naciones Unidas o regional desde la OEA en materia de derechos humanos. Y en segundo lugar, la insoslayable necesidad de los esfuerzos colectivos para reforzar los textos nacionales en orden a la protección de los derechos humanos. Sin perjuicio de esta incorporación, de esta inclusión, la señalada reforma del 89 trajo como consecuencia, y nos hemos divertido por décadas, en problemas entre la relación entre el derecho nacional e internacional, sobre todo en su jerarquía. El paso de la dictadura a la democracia trajo consigo mayores demandas no resueltas sobre una clara interacción entre ambos derechos. Entre estos problemas podemos señalar, y no me voy a detener en ellos, otras fuentes, ¿cierto? La costumbre, los principios, el tema de las competencias, quién y cómo cumple sentencias internacionales. Es decir, fue una reforma que, si bien al menos nos abrió la discusión que seguimos manteniendo algunos, la verdad es que de resolvió poco. La doctrina se enfrascó en una discusión aún no zanjada para algunos sobre la jerarquía, manteniendo posturas desde rangos supraconstitucionales de los tratados en materia de derechos humanos, aquí está el profesor Humberto Nogueira, hasta aquellas que seguían manteniendo el rango legal. Y yo insisto, las teorías jerarquizantes creo que son una forma equivocada de abordar el tema. Luego, el año 2005, una oportunidad perdida para haber zanjado esto, no se hizo, pero luego, al menos de la reforma del año 2005, tenemos algunas claridades sobre, por ejemplo, el dualismo, ¿ya? Que no deja de ser menor que el derecho internacional se respete como tal cuando se incorpora en el derecho internacional, cuando se incorpora en el derecho interno. Pero tampoco el 2005 resolvió nada sobre la jerarquía y la doctrina se mantuvo discutiendo sobre el tema. Sin embargo, en la práctica, esto al parecer no es del todo correcto, el señalar que la jerarquía es la centralidad en la discusión. Si uno mira la forma en que ambos derechos son recepcionados en los distintos despliegues del trabajo de los tres poderes del Estado, es posible señalar que Chile ha mostrado una tendencia satisfactoria de cumplimiento de las obligaciones internacionales a los que está vinculado. Razones de orden normativo nacional e internacional desmentirían una competencia entre ambos ordenamientos. Esto no significa, y no es lo que digo, que en Chile no se violan los derechos, por ejemplo, los derechos humanos, sino que simplemente existe una complementariedad que permite en esos casos, por ejemplo, recurrir a diversas vías, incluso internacional, para la restauración de los derechos. La discusión a la que conduce el artículo 5 está siempre dirigida al rango y a la jerarquía de los tratados en relación al derecho nacional, planteándose así la disputa sobre la prevalencia que esa norma entregaría a uno u otro ordenamiento. Como repito, creo que esa no es precisamente la centralidad de la discusión importante. Sostengo que solo una limitada visión sobre la riqueza en la interacción de ambos órdenes puede conducir a aspiraciones contumaces de preferencia del derecho internacional sobre el nacional o incluso viceversa. La solución es desde la perspectiva de la interpretación, allí donde fuese esta necesaria para la protección de los derechos. En uno de los fallidos intentos constitucionales, de los dos que tuvimos, el segundo, en específico, la propuesta del comité de expertos o comisión del comité de expertos, se señalaba una solución de interpretación, que si bien uno podía
leerla en clave de jerarquía, lo cierto es que no era así, porque el artículo propuesto cerraba con una interpretación protectora. Por lo tanto, podía ser independiente si eso era desde la norma nacional o de la internacional. Yo creo que ahí el comité de expertos tuvo un acierto en lo que nos propuso. Lo cierto, y es que, porque es interesante señalar qué es lo que decía la Constitución, qué es lo que dice y qué es lo que se quiso que se dijese en la Constitución, porque es importante siempre recordarlo. Sostengo que lo cierto hasta ahora, y persistiendo en que la norma expresa mantiene viva la discusión en algunos y evadiendo zanjar la jerarquía, hemos logrado tener una Constitución que ha sabido ser aplicada por los poderes estatales en orden a no dejar desprovisto de obligatoriedad a las normas internacionales jurídicamente vinculantes junto a la Constitución. Tanto el legislativo asume las obligaciones internacionales y discute leyes teniendo en consideración las obligaciones contraídas, el Ejecutivo despliega políticas públicas considerando las obligaciones internacionales y la jurisdicción también aplica derecho internacional. Por ejemplo, un avance fundamental en la jurisprudencia de nuestro país fue la aplicación del derecho internacional en el caso de los delitos de lesa humanidad por parte de la Corte Suprema. Hemos llegado quizás a una convivencia entre ambos derechos donde nuestras normas, sin decir nada con extrema claridad, tanto el derecho constitucional como el internacional han podido dar muestras de una solución sinérgica y protectora en el actuar en general por parte del Estado de Chile. No es, por lo tanto, desde mi perspectiva, una solución de jerarquía, sino una solución de interpretación, que es la que yo veo que se manifiesta en el actuar actual de los poderes del Estado. Eso. Muchas gracias, profesora Benavides, en exactos 14 minutos. A continuación, y para cerrar el panel, la profesora Miriam Enríquez Viñas, quien es abogada de la Universidad Nacional de Comahue, magíster en Derecho Público por la Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, con estudios postdoctorales también en dicha universidad. Es copresidenta del capítulo chileno de ICONS, ha integrado el Consejo Asesor de Género para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, fue coordinadora del Comité de Derecho del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en la ANIT y ha sido miembro del Comité de Áreas del área de Ciencias Jurídicas de la CNA, actualmente, por cierto, decana de la Facultad de Derecho y profesora de la Universidad Alberto Hurtado. Profesor Enríquez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, ministro y profesor Miguel Ángel Fernández. Quiero agradecer la invitación a participar de este gran seminario sobre una temática realmente importante como es el derecho internacional, la Constitución y el derecho interno. Agradezco y celebro este seminario, su organización y espero también poder ceñirme al tiempo, lo que es un grandísimo desafío. La propuesta de la ponencia para esta tarde es una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de reconocer jerarquía supralegal a los tratados de derechos humanos para el control de constitucionalidad? A veces las consecuencias son positivas, a veces no necesariamente, así que con esto anticipo que no todo lo que relate da cuenta de mi posición. Voy a tratar de ser objetiva. El Tribunal Constitucional, como la mayoría sabe, ha resuelto sistemáticamente que los tratados internacionales sobre derechos humanos, este es el objeto de mi ponencia, no tienen rango constitucional. Sin embargo, se les ha asignado de forma sostenida, yo diría una jerarquía llamativa, que es una jerarquía supralegal pero infraconstitucional. Más adelante voy a decir por qué llamativa. Esta línea jurisprudencial se inició tempranamente en el rol 46 y ha sido proseguida en distintas sentencias como la 346, 309, 312, 1288, 2387 y un largo etcétera. Los argumentos que ha esgrimido la magistratura constitucional para afirmar el rango infraconstitucional y supralegal de los tratados no son tantos los argumentos, son fundamentalmente 5, algunos ya los dijo la profesora
y ministra María Pía Silva, también los señaló la profesora María Angélica Benavides, y es que la Constitución no contiene una mención explícita sobre el rango normativo de los tratados internacionales, ni siquiera cuando estos versan sobre derechos humanos. La Constitución, además, ha dicho, es la norma superior del ordenamiento jurídico, en este caso particularmente el chileno, y porque los tratados están sometidos al control previo de constitucionalidad, tendrían un rango infraconstitucional. También el Tribunal Constitucional ha aludido a la doctrina nacional, fundamentalmente y a partir del profesor Alejandro Silva Bascuñán, y también a su propia y reiterada jurisprudencia en torno a esta temática. Un quinto elemento para afirmar esta jerarquía llamativa es que la jerarquía constitucional de los tratados, si fuera el caso, podría importar una reforma secundaria de la Constitución, es decir, por un medio no previsto por el capítulo 15 de la Carta Fundamental dedicado a la reforma constitucional. Esta ponencia no tiene como propósito examinar estos argumentos, respecto de los cuales prácticamente en todos discrepo, sino el objetivo es reflexionar acerca de las consecuencias de reconocer esta jerarquía a los tratados de derechos humanos. El objetivo de esta ponencia es identificar y analizar las consecuencias que implica para el control de constitucionalidad y también para el sistema de fuentes del derecho chileno el reconocimiento jurisprudencial de una jerarquía supralegal pero infraconstitucional a los tratados de derechos humanos. ¿Cuáles son las consecuencias que rápidamente avisoro? La primera es que la Constitución se consolida como primera fuente del ordenamiento jurídico y por ello no comparte el primer lugar con ninguna otra fuente del derecho. En consecuencia, y esto es lo relevante, se constituye como un único parámetro de control de constitucionalidad, no pudiendo serlo los tratados de derechos humanos. El Tribunal Constitucional, como segunda consecuencia, solo podría ejercer control de constitucionalidad y no control de convencionalidad. La tercera es que la aplicación de una norma contenida en un tratado de derechos humanos en una gestión judicial pendiente que produzca efectos contrarios a la Constitución no sería controlable vía acción de inaplicabilidad, toda vez que la acción de inaplicabilidad tiene como objeto los preceptos legales y las normas contenidas en un tratado son normas de rango supralegal. Y una cuarta consecuencia es que un conflicto entre una norma contenida en un tratado con una norma legal o reglamentaria se resolvería mediante la aplicación de un criterio jerárquico y la solución de este asunto, de esta antinomia, sería competencia de los tribunales ordinarios y no del Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de que reconozco 4 consecuencias, me voy a concentrar en las 3 primeras, que inciden justamente en el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. De este modo, espero plantear una ponencia que no abordará simplemente los argumentos del Tribunal Constitucional sobre el rango de los tratados, sino que sintetiza las consecuencias sistémicas que trae la posición sostenida por el Tribunal Constitucional, que es algo un poco menos explorado. La metodología que intentaré seguir en el poquísimo tiempo que nos va restando en esta mesa es analizar algunas sentencias del Tribunal Constitucional, no con un ánimo exhaustivo, sino meramente ejemplar, para identificar estas principales consecuencias. Desde un plano descriptivo, no lo haré de manera valorativa y tampoco desde un punto de vista normativo propositivo, que sabemos tiene justamente reconocer esta jerarquía a los tratados. Quiero ser enfática en la hipótesis, que es la siguiente. La asignación de jerarquía supralegal, pero infraconstitucional, a los tratados internacionales de derechos humanos ha generado una jurisprudencia constitucional contradictoria y fragmentaria, cuyas consecuencias afectan la eficacia del control de constitucionalidad, afectan la operatividad del control de convencionalidad y también afecta la coherencia del sistema de fuentes del derecho chileno. Es decir, hay una problemática. Antes de comenzar, quiero aclarar que me limitaré a describir las consecuencias y ello no supone, quiero ser sumamente clara en esta parte, ella no supone estar de acuerdo con esta jerarquía que el Tribunal Constitucional le asigna, ni tampoco con las consecuencias que se derivan de ese reconocimiento. Lo primero, entonces, la primera consecuencia sería la imposibilidad, al reconocer esta jerarquía supralegal, de usar los tratados como parámetro de control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, en ocasiones muy puntuales, ha hecho referencia al bloque constitucional de los derechos y ha razonado conforme a esta construcción doctrinaria, entendiéndola como la incorporación al ordenamiento jurídico interno a través del artículo 5º, segundo inciso de la Constitución,
de los derechos humanos consagrados en los tratados, los que pasarían a formar parte de la Constitución material. Cuando lo ha hecho para complementar la Constitución con aquellos derechos que no se encuentran consagrados en el catálogo constitucional, pero que sí lo están en los tratados internacionales. Este es como el uso más común. La construcción del bloque constitucional de los derechos se basa en la norma del artículo 5º, segundo inciso, que, como lo ha dicho el profesor Humberto Nogueira, aquí presente, actúa como una cláusula constitucional de inclusión, o como lo dice la profesora María Sofía Sagüez, como un puente entre el derecho interno y el derecho internacional. En 2009, el Tribunal Constitucional coligió en la sentencia 1340, con motivo del derecho a la identidad, que este no era un derecho constitucional, pero que sin embargo era igualmente merecedor de protección, puesto que se encuentra reconocido por tratados vinculantes para Chile. Ahí la idea del bloque. Luego, en 2014, en la sentencia Roll 2493, en una acción relativa a la competencia de los tribunales militares, refirió explícitamente al bloque constitucional de los derechos. Por razones de tiempo no voy a citar el considerando. Esto hasta el momento. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo en la sentencia 2265 de 2013 que el bloque constitucional de los derechos no constituye su parámetro de control de constitucionalidad porque a los tratados internacionales no se les ha reconocido un rango constitucional. En términos semejantes, se reitera lo recién señalado, se afirmó en el Roll 2387 y 2388 acumulados. Una sentencia del 2018 con toda claridad y con cita a la sentencia precedente, a las precedentes, afirmó, abro comillas, que esta magistratura constitucional no ha reconocido comúnmente rango constitucional, pero sí supralegal a las normas de los tratados internacionales, lo que impide contrastar directamente sus prescripciones con las del precepto legal atacado como inaplicable. Tengo mucha más referencia a jurisprudencia, pero quisiera redondear la idea señalando que, como se observa, el Tribunal Constitucional en sentencias del 2009 y 2014 sostuvo que los tratados de derechos humanos sí son parámetro de control de constitucionalidad por disposición del artículo 5º, sin embargo, luego cambió de posición y en sentencias posteriores, 2013, 2018, afirmó que los tratados de derechos humanos no son parámetros autónomos de control de constitucionalidad y la razón de esta última posición es justamente el rango supralegal pero infraconstitucional de los tratados. Sin embargo, y en esto la profesora María Pía Silva, la ministra, lo señaló de manera muy categórica y comparto en su presentación, el Tribunal Constitucional lo que sí ha hecho es, de manera sostenida, utilizar los tratados internacionales de derechos humanos como un elemento interpretativo de los derechos constitucionales. Una afirmación no necesariamente excluye a la otra y esto es una posición reiterada del Tribunal Constitucional. Segunda consecuencia, el Tribunal Constitucional está facultado para ejercer el control de constitucionalidad, pero no estaría entonces facultado para ejercer un control de convencionalidad. La finalidad, como sabemos, del control de convencionalidad, acá me voy a tratar de autorrestringir porque es un tema que me apasiona, es verificar que las normas internas no sean contrarias al objeto y fin de la Convención Americana y tampoco de la jurisprudencia interamericana. Tal perspectiva da cuenta que se trata de un control de compatibilidad, también lo ha referido la profesora María Angélica Benavides, de adecuación, de conformidad, de consistencia entre normas. Siguiendo tal sentido, el control de compatibilidad, de adecuación o consistencia, que se realiza en casos concretos, entre las normas internas con las normas de la Convención y la jurisprudencia interamericana, creo admitiría al menos dos operaciones. La primera operación, la interpretación de las normas internas, aplicables en un caso concreto, conforme con la normativa internacional. Esta vía se facilitaría por aquellas disposiciones constitucionales que establecen que las normas de derechos fundamentales tienen que interpretarse de conformidad con las normas y declaraciones y tratados internacionales. Pero en Chile, lamentablemente, no existe una cláusula de apertura que prevea la interpretación del derecho interno conforme al derecho internacional. De modo que esta interpretación conforme podrían realizarla todos los aplicadores del derecho, pero que principalmente está reservada a los jueces. De este caso no se derivaría una inaplicación de la norma interna, sino una interpretación conciliadora, es decir, lo que se ha dado en llamar un control de convencionalidad en sentido débil.
Sin embargo, cuando la interpretación conforme de las normas internas no es posible en relación con las normas del parámetro de convencionalidad, entonces habría que resolver una antinomia. Y esta alternativa sería posible si la Constitución de los Estados, a mi juicio, reconoce en jerarquía constitucional o supraconstitucional a las normas contenidas en un tratado internacional. Esto sería el control de convencionalidad en sentido fuerte. Y requiere que las autoridades tengan competencia para invalidar o inaplicar normas internas contrarias al parámetro de control. ¿Qué ha ocurrido en Chile? El Tribunal Constitucional en varias sentencias negó su competencia para ejercer el control de convencionalidad. En 2016 se dictaron 2 sentencias a propósito del cuestionamiento de constitucionalidad de ciertas normas contenidas en el Código de Justicia Militar. Se trata de las sentencias Roles número 2794 y 2874. En ambos casos se hace una mención explícita al control de convencionalidad, aunque luego el tribunal no los resuelve conforme a este control. El 12 de mayo del 2016, el Tribunal Constitucional de Chile dictó la sentencia 2794, negó jerarquía constitucional a los tratados internacionales y aludió expresamente al control de convencionalidad. La referencia al control de convencionalidad, diría, fue tímida y moderada, porque se señala consistiría en que el Tribunal Constitucional interprete y contraste la norma impugnada de constitucionalidad con la jurisprudencia interamericana mencionada y resuelva conforme a ella. Sin perjuicio de señalarlo, el Tribunal Constitucional rechazó la acción de inaplicabilidad sin mediar el ejercicio del control de convencionalidad, simplemente lo define. En el segundo caso, en el 2874, el órgano de justicia constitucional se preguntó si debe contrastar las normas legales impugnadas con el parámetro de convencionalidad o los estándares de la Corte Interamericana o si por el contrario debe ejercer el control de constitucionalidad confrontándolas con lo dispuesto por las normas constitucionales. Esta cuestión ocupa la primera parte de la sentencia, que distingue 3 posturas. El mismo fallo distingue 3 posturas. La primera es aquella que recoge los estándares de la Corte Interamericana contenidos en el fallo Palamara versus Chile. La segunda, aquella que acepta los referidos estándares, sin embargo, estima que la resolución de este tipo de casos le corresponde solo a los tribunales ordinarios por vía interpretativa. Y la tercera postura que distingue el fallo es aquella que es refractaria a la consideración de la jurisprudencia interamericana como parámetro de control de constitucionalidad. Si estoy en el tiempo, me avisan, así me apuro. 2 minutos, profesora. Me apuro entonces. Voy súper tarde. Según el fallo, la posición favorable a la recepción y aplicación de los estándares interamericanos en el ejercicio de control de constitucionalidad tuvo lugar en unas sentencias 2492, 2493, pero en definitiva esa sería una posición minoritaria. De acuerdo con esta sentencia, la posición contraria a la consideración de los estándares interamericanos en el ejercicio del control de constitucionalidad es la dominante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según se admite en el considerando 11º. Muy rápidamente, un fallo dividido reciente del año 2022, el 13.011, el Tribunal Constitucional afirmó algo distinto y señaló que el artículo 5 de nuestra Constitución Política establece como deber del Estado respetar y promover aquellos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que están consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, y de esta manera se incorpora una serie de instrumentos internacionales que se deben tener en cuenta para determinar si la norma impugnada produce o no efectos inconstitucionales. Es decir, próximo a la propia definición que el Tribunal Constitucional dio de control de convencionalidad. De esta manera, el Tribunal Constitucional se ha cuestionado sobre la competencia para ejercer control de constitucionalidad / convencionalidad, considerando como parámetro de control tanto las normas constitucionales como los estándares interamericanos recaídos en la materia. El mismo órgano ha reconocido 3 posiciones y todo indica, a juicio del mismo tribunal, que predomina aquella que favorece el ejercicio del control de constitucionalidad, pero no el de convencionalidad, toda vez que el único parámetro de control es la Constitución. Probablemente la razón del predominio de esta tesis, que rechaza estos estándares, están en el propio texto constitucional, a juicio del Tribunal Constitucional, en la referencia solo a la Constitución como parámetro de control, en la ausencia de cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos y en la jerarquía solo supralegal de los tratados. Insisto que he intentado ser descriptiva de la posición del Tribunal Constitucional. Afortunadamente, la profesora María Pía avanzó sobre la relación entre tratado y constitución en el control represivo.
Sabemos que la declaración de inconstitucionalidad de los tratados está prohibida por ley 17.997, la del Tribunal Constitucional, parece que tras la sentencia sobre la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inaplicabilidad sería procedente, lo pongo en condicional. Sin embargo, la sentencia Roll 1288 del 2009 declaró inconstitucional la norma legal que prohibía resolver la inaplicabilidad de una norma de un tratado con base en que el tratado es precepto legal desde una perspectiva material. En el mismo sentido, una sentencia de la 1307 del 2011 y la procedencia de la acción de inaplicabilidad respecto de normas contenidas en un tratado, últimamente se ha señalado que no resulta consistente, sobre todo en los exámenes de admisibilidad, con la jerarquía supralegal e infraconstitucional que el propio Tribunal Constitucional le reconoce a los tratados, ni tampoco con la definición que el propio Tribunal de Precepto Legal, que ha sostenido reiteradamente que el precepto legal es una norma tramitada como ley, con forma de ley o con jerarquía legal. Contrariamente a esta sentencia, que es la 1288 y la 1307, la sentencia 2789, y solo para colocar un ejemplo, el órgano declaró inadmisible un requerimiento planteado respecto de un tratado internacional por estimar que no es un precepto legal que tenga rango legal, sino que tiene un rango supralegal. Bien, al parecer esta sería hoy la posición dominante. Sin embargo, sé que me queda prácticamente nada de tiempo, la sentencia 8.872 del 2021 señaló que las decisiones del Tribunal Constitucional en este ámbito son contradictorias. Las tesis amplias o negadoras de la acción de inaplicabilidad, y estoy citando, respecto de un tratado internacional se han desenvuelto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional esencialmente en un plano prácticamente teórico y contradictorio. Es un propio reconocimiento del Tribunal Constitucional. Y luego lista cuáles han sido estos casos. Por último, y para concluir, reconocer rango infraconstitucional pero supralegal a los tratados de derechos humanos supone la existencia de una jerarquía normativa no prevista, al menos explícitamente, en el sistema de fuentes del derecho chileno. La Constitución, como norma que estructura el sistema de fuentes, reconoce su propio rango constitucional, reconoce jerarquía legal a los distintos tipos de ley y al decreto con fuerza de ley, y jerarquía infralegal a los reglamentos ejecutivos. Sin embargo, la Constitución expresamente no contempla ninguna fuente formal que ocupe un rango intermedio entre la Constitución y la ley, al menos, insisto, expresamente. Así resulta cuestionable que el Tribunal Constitucional utilice como argumento para descartar el rango constitucional de los tratados de derechos humanos la teoría de las fuentes explícitas, aludiendo a que los tratados no tienen rango constitucional porque la Constitución no afirma esta jerarquía, para luego asimilarlos a otra fuente que la Constitución no reconoce, que es la jerarquía infraconstitucional pero supralegal de los tratados. El reconocimiento del rango supralegal ha sido consistente, pero no ha sido consistente su jurisprudencia sobre el bloque constitucional de los derechos, ni del control de convencionalidad, ni de la procedencia de la inaplicabilidad sobre preceptos legales. Para finalizar, cabe tener muy presente, y creo que es lo que he querido transmitir en esta ponencia, que reconocer este rango intermedio, este rango llamativo, hace que las normas de los tratados internacionales no sean objeto de control represivo de constitucionalidad y al mismo tiempo tampoco sea parámetro de juzgamiento de constitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Enríquez. A riesgo de que los organizadores colapsen, vamos a dar la oportunidad de un par de preguntas, si es que hay. Allá tenemos una pregunta, por favor. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todas las expositoras y el expositor por la presentación. Mi pregunta es un poco trampa porque se vincula parcialmente con los temas expuestos, pero que tiene que ver un poco con lo que hablaba la profesora Enríquez sobre la ausencia de una cláusula de apertura al derecho internacional. Y tiene que ver con una obsesión personal que tengo yo respecto a la falta de reconocimiento en nuestro sistema de la costumbre como fuente del derecho.
una cuestión que puede parecer anecdótica, pero que en la situación actual de movimientos regresivos y la posibilidad frecuente de salirse, cito, de los derechos humanos, como algunos proponen respecto, y esto también a propósito de la presentación del magistrado peruano ocurre en toda Latinoamérica, cada cierto tiempo están las amenazas de retirarse de tratados de derechos humanos. La pregunta es qué espacio tiene el Tribunal Constitucional o en este ejercicio interpretativo del que hablaba la ministra Silva o en otro espacio para reconocer que los tratados no son la única fuente del derecho internacional de los derechos humanos y que si bien en principio en la situación actual pareciera que los tratados son una fuente suficiente de protección frente al riesgo de la regresión y el retiro de tratados, resulta que afortunadamente hay normas que siguen vigentes y obligatorias para el Estado de Chile en tanto costumbre. Entonces no sé si, y esto está abierto para cualquiera de los panelistas, creen que hay algún espacio en el ordenamiento, entendiendo que tenemos efectivamente una falencia normativa porque no tenemos una cláusula de apertura, pero si hay alguna posibilidad de reconocer el carácter, de hecho, de igual jerarquía que tiene la costumbre internacional, al menos en el derecho internacional. Y precisamente teniendo presente esta amenaza de la posibilidad de que tratados ya no puedan ser aplicados en el futuro porque, como ha pasado en Perú, hay iniciativas de retirarse de la Convención Americana, una cuestión que perfectamente podría pasar en nuestro país, etcétera. Entonces, no sé si creen que hay algún espacio en nuestro sistema jurídico para ello o no. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Troncoso. Después le vamos a dar la palabra al profesor García Roca y al profesor Nogueira y cerramos con la intervención de los panelistas. Muy corto porque estamos sobre el tiempo. Yo tengo la impresión de que en relación a la jerarquía de los tratados de derechos humanos, había una confusión en la interpretación del artículo 5. Porque en realidad si uno lee el artículo 5, primero parte, como dijo la magistrada María Pía Silva, señalando, ¿no es cierto?, que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y luego, ¿no es cierto?, agrega que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, los que acaba de señalar, garantizados por esta Constitución como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esto significa que este deber de respetar y promover estos derechos humanos son los garantizados en la Constitución y en los tratados. Pero en el fondo no son los tratados de derechos humanos los que tendrían rango constitucional, interpretándolo de esta forma, sino serían los derechos humanos contenidos en los tratados. Los derechos humanos contenidos en los tratados no es lo mismo que los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, en todos los tratados de derechos humanos hay dos grandes partes. Hay una primera parte que se refiere al catálogo de derechos y hay una segunda parte que se refiere al sistema de protección. Los sistemas de protección son la posibilidad de llegar, por ejemplo, a la Convención Americana, a la Comisión Americana, llegar a la Corte Interamericana, en los sistemas universales, a los comités de expertos. Hay montones de normas procesales que esas normas de los tratados de derechos humanos no tienen por qué tener rango constitucional. Están ideadas para que se apliquen en el ámbito internacional, pero sí el primer capítulo del catálogo de derechos. Entonces, ¿por qué no tomarlo desde esa forma y más de que enredarse respecto de el tema de la fuente formal del derecho, si se le reconoce o no rango constitucional, se le reconozca rango constitucional derechamente en la jurisprudencia a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes? Gracias, embajador. Profesor García Roca. Sí, me ha parecido un debate muy interesante. Vamos a ver si pudiéramos ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que la jerarquía es un criterio de los años 20 y 30. Kelsen y Merkel y la teoría escalonada está muerta y no se imaginaron ni el sistema europeo ni el sistema americano. Y hemos de poner imaginación. No es un problema de jerarquía de fuentes. Lo he discutido con Carlos Ayala, que ha escrito mucho de esto. Creo que lo convencí. Es un problema, es amigo, quizás porque es amigo mío, es un problema de relación entre ordenamientos jurídicos. Porque para el ordenamiento español o el chileno, la Convención Americana Europea tendrá jerarquía de tratado o no. Al Tribunal Europeo le da igual. Y cuando hay una lesión de un derecho fundamental que está en la Constitución, revisa la convencionalidad. Lo ha hecho con Luxemburgo, lo ha hecho con Rusia y el Tribunal Constitucional de Rusia dijo voy a ver si lo ejecuto o no. La Corte Interamericana lo ha hecho con Chile en el caso de la última tentación de Cristo.
lo ha hecho con México con la prisión provisional. Es decir, que son relaciones entre ordenamientos jurídicos, cada uno de ellos tiene una norma suprema. Y eso no lo decide Chile, lo decide San José, la Corte Interamericana. Ese es el problema. Segundo, hay distintas soluciones en Europa y en América. Hay países que les dan rango constitucional, aquí hay muchos en América Latina, Argentina es muy claro, otros que le dais rango de tratado de ley, bueno, en Europa igual. En España la ley de tratados le da rango superior a la ley, pero dice que el tratado desplaza la ley. Esto hay que aceptarlo. Tenga el rango que tenga, el tratado desplaza en su ejecución a la ley. Entonces, declara una interpretación conforme, que es como se resuelve el 90% de los conflictos, ¿qué más da? El juez tiene que interpretar la ley nacional conforme al convenio americano, tanto si tiene rango constitucional como legal o supralegal. Tiene que hacer una interpretación conforme y conciliar, que es lo que estamos todos diciendo. De cara a la inaplicación, que me parece que ha sacado la profesora Enríquez. Claro, si tiene rango de constitución, pues es fácil inaplicar. Si tiene rango de ley, pues es más difícil hacer un control de convencionalidad difuso, pero la Corte Interamericana ha dicho que hay que hacer un control de convencionalidad difuso. Claro, no podemos verlo solo. Luego, la otra cara del problema, el control de constitucionalidad. Mientras los tribunales constitucionales se empeñen en decir mi bloque de la constitucionalidad es la Constitución y con el Convenio Europeo y la Convención Americana y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión no tengo jurisdicción, no arreglaremos nada. Y los tribunales ordinarios se les irán, como he dicho que ha ocurrido en el caso del despido objetivo por embarazo interrumpido. Se arriesgan a que digan esto es constitucional y los tribunales ordinarios digan sí, es constitucional, pero incumple el convenio no sé cuándo de la OIT. O sea que el control de constitucionalidad tiene que hacer un esfuerzo por fusionar convencionalidad y el control concentrado. Por eso citaba que el amparo constitucional en Alemania ya lo ha puesto en el bloque de la constitucionalidad vía jurisprudencial. Perdonad si he hablado mucho. Está muy bien, muchas gracias, profesor. Profesor Nogueira, para cerrar las intervenciones. Gracias, digamos. Voy a ser corto, digamos, pero voy a hacer una imbricación entre el derecho interno y el derecho internacional para ver, digamos, dónde estamos ubicados, digamos. En primer lugar, la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos no está cuestionada por nadie. Y además el decreto supremo del Estado, durante el gobierno de Elwin, establece que Chile reconoce, digamos, de pleno derecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seamos claros, al menos en esas dos normas. Además de ello, hay que reconocer que el artículo 2 de la Convención Americana dispone que el Estado parte está obligado a adecuar su derecho interno conforme a la Convención Americana. Si esas normas no establecen una supremacía de la Convención sobre el derecho interno, ¿cierto? No sé qué otra, digamos, podría establecerlo. Y además, si consideramos norma interpretativa, tenemos que tener en consideración el artículo 29 de la Convención Americana. Y el 29, literal B, establece con claridad que la norma interpretativa entre el derecho interno y el derecho internacional está dado por el principio favor-persona. Esa es una obligación de los Estados partes a aplicar el principio favor-persona. Y además, no solo de aplicar la convención, el mismo artículo 29, literal D, obliga a aplicar, digamos, todo el corpus juris interamericano. Todo el corpus juris interamericano. Y además de eso, último elemento, ¿no es cierto?, para señalarlo solamente, la opinión consultiva número 14 dice que además forma parte de ese criterio interpretativo también las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana, tanto en la jurisprudencia contenciosa como en la jurisprudencia contenciosa, no contenciosa, lo que hace es interpretar la Convención y el Corpus Juris Interamericano. Si eso es así, por lo tanto, ese bloque, ¿no es cierto?, de convencionalidad, digamos, está por sobre el derecho interno. Y como ya se ha dicho,
el Estado chileno ha acatado, ¿cierto?, cuanto la Corte Interamericana ha determinado que disposiciones constitucionales son inconvencionales, como es la última tentación de Cristo, primera jurisprudencia en el caso chileno. Y por lo tanto el Estado chileno modificó el artículo 19, número 12, inciso final, precisamente para adecuarlo a la norma del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si eso no es poner a la Convención por sobre la Constitución, no sé qué es supraconstitucionalidad. Muchas gracias, profesor Nogueira. Le voy a ofrecer en 2 minutos a cada uno de los panelistas en orden inverso a cómo intervinieron. Profesora Miriam Enríquez. Ok. Muchísimas gracias por las preguntas, por los comentarios, todos muy sugerentes. Yo creo que el tema de las jerarquías de los tratados, cualquiera fuera, de derechos humanos o tratados internacionales en general, lamentablemente no la hemos superado. Cada vez que hemos tenido la posibilidad de una reforma constitucional y cada vez que se ha propuesto un texto que ha justamente buscado superar esta discusión, nos hemos quedado nuevamente en lo único que, y es muy valioso, que es el artículo 5º, segundo inciso de la Constitución. Cuando me invitaron a presentar sobre el panel de la jerarquía, yo dije, me hubiera gustado que me tocara el del control de convencionalidad u otro, o sea, todos me parecían más llamativos que el de la jerarquía por el agotamiento que tenemos. De estar en este mismo tema, mi tesis de magíster en el año 2000 fue sobre la jerarquía de los tratados. Décadas, 25 años, un poco más casi. Pero bueno, pero dije, hay que buscar una manera de enfrentar el tema que saque lo más original de aquello, y es, por ejemplo, las consecuencias que supone que el Tribunal Constitucional le reconozca jerarquía supralegal, pero infraconstitucional a los tratados. Y tiene cualquier cantidad de consecuencias, que es las que he querido mostrar aquí, y que además la jurisprudencia del tribunal es contradictoria. Así es que sí, estoy de acuerdo en que la jerarquía de los tratados es una cuestión que está de alguna manera superada. Hay un texto de un artículo que me parece sumamente convocante, que es Zombies versus Frankenstein. Los muertos vivientes, estos temas como monismo, dualismo y jerarquía, y Frankenstein, que es como un personaje algo torpe, que se mueve entre un derecho y otro, el derecho interno y el derecho internacional, con criterios poco claros. Yo estaría hoy por superar esa discusión en torno al pluralismo normativo. Pero todavía un Frankenstein, o sea, este es un tema que está en evolución. Debo decir que este es el título de un artículo de una profesora Costa, o sea, de la profesora Costa, que no es creación mía. Me encantaría que hubiera sido mi creación. Como soy una profesora de Derecho Constitucional y mi especialidad son las fuentes formales del derecho, no puedo sino pensar en los tratados contenidos en una fuente formal del derecho. O sea, los derechos contenidos en una fuente formal, en este caso en los tratados internacionales. Y por eso mi discusión generalmente gira en torno a la jerarquía de los tratados y no la jerarquía de los derechos. Pero ese es mi punto de partida, la posición desde la cual yo miro el ordenamiento jurídico. Y cómo me gustaría que en algún momento pudiéramos superar esta discusión y, como lo decía la profesora Catalina Fernández, incorporar expresamente una serie de cláusulas que nuestro derecho no contempla, por lo mismo estamos muy desactualizados desde este punto de vista en la Constitución o en la Constitución, y que, por ejemplo, recogiera otras fuentes del derecho internacional, como la costumbre internacional, los principios internacionales, el jus cogens, que me imagino que también se va a discutir en estos días, las declaraciones de derechos humanos, más allá de simplemente los tratados. Creo que tendríamos un derecho constitucional del siglo XXI como nos merecemos, lamentablemente no hemos podido, si es que se incorporaran cláusulas de interpretación conforme al derecho internacional, el mínimo que es la jerarquía de los tratados y otras normas como por ejemplo el principio pro persona. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Profesora Benavides. Muy corto, ministro. Concuerdo
con el profesor García y con todos, ya creo aquí, ¿no? Que el agote del tema de la jerarquía es horrendo. Yo lo sostuve, yo debo decirlo, que yo lo vengo sosteniendo hace demasiado tiempo, que no iba por ahí el asunto, que era un tema de interpretación. Yo creo que si bien, y en esto se reconoce lo que señala la profesora Miriam Enrique, Miriam Enrique, sí, perdón, estoy cansada. Em, Sería conveniente algún tipo de explicitación, pero yo iría por la explicitación interpretativa. Yo creo que seguir batallando en contra del otro es absurdo. Yo creo que es un tema de interpretación compatible, ¿no? De hacer valer los dos órdenes, internacional y nacional, constitucional nacional. Y si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional podría ser contradictorio, yo creo que es parte de los tiempos que tiene el derecho internacional para moverse, ¿ya? Tanto en el ámbito internacional como claramente en el nacional. El derecho internacional tiene tiempos distintos al nacional. En derecho nacional las cosas se arreglan con una reforma, ¿m? Con la implementación de una política pública. Y yo creo que el derecho internacional, cuando se incorpora en el ámbito nacional, trae consigo parte de lo que es su naturaleza, que es llevar adelante procesos más bien lentos, ¿ya? Y yo creo que ahí comulgo mucho con lo que decía el profesor Monteagudo, que estas cláusulas abiertas permiten que el derecho internacional a la larga terminará siendo incorporado de la manera en que la particularidad de cada Estado lo vaya adecuando, ¿no? Eso. Muchas gracias, profesora. Magistrado Monteagudo. Sí, simplemente dos comentarios a propósito de lo que se ha dicho y la pregunta sobre la costumbre. Creo que también es interesante pensar en estas fuentes no convencionales. Cuando pensamos en derecho internacional, pensar en esa flexibilidad que tiene, digamos, el raciocinio a nivel internacional, y es decir, no estamos hablando de tratados que han pasado por el proceso democrático, la aprobación de una ley, sino una costumbre internacional en la que incluso uno no ha participado, pero es obligado, hablo de los estados, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un fenómeno jurídico que hay que tenerlo presente respecto a qué cosa es una norma jurídica. No voy a opinar, por supuesto, sobre normas constitucionales en Chile, pero lo pienso en términos del Perú. Cuando decimos que el derecho internacional se aplica, ingresa, o cuando en Estados Unidos se dice que el derecho internacional es la ley del territorio, the law of the land, se piensa también en derecho internacional constitucional, es decir, una fuente no convencional. Decía los momentos de ruptura, ¿no? Por ejemplo, en Sudáfrica, conocen muy bien, digamos, ha ido la Constitución a decir, si no me equivoco, que efectivamente la costumbre también es una fuente, ¿no? Esa costumbre no convencional. Entonces creo que hay que digamos, mirar esos procesos de generación de norma jurídica no convencional. Creo que eso es algo importante. Y finalmente, creo que también la experiencia de la Unión Europea nos puede servir. Este laboratorio jurídico de convivencia entre estados y diversos sistemas nos está mostrando la necesidad de cómo entender la interpretación conforme, ¿no? Recuerdo siempre este artículo del Tratado de la Unión Europea, no recuerdo ahorita el número 3.6, que dice que al momento de interpretar los derechos fundamentales se miran este conjunto de tratados que son parte del derecho de la Unión. La Unión entiende el Tratado Europeo de Derechos Humanos, la Carta, como se ha dicho, y el propio Tratado de la Unión Europea. Entonces hay una vocación en el derecho internacional, en el derecho comunitario, a integrar. Creo que ese es otro fenómeno al que no se debe perder de vista. Gracias. Gracias, magistrado. Ministra Silva. A ver, me gustaría poner énfasis que, según la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la época de la Revolución Francesa, las constituciones son tales cuando, por una parte, existe en ellas o se consagra el principio de separación de funciones públicas, pero también el aseguramiento de los derechos fundamentales. Y por lo tanto, un órgano que ejerce un control de constitucionalidad debe asegurar los derechos fundamentales cuando han sido infringidos, ¿no? Y ese es el rol que tenemos, entre otros, además del principio de separación de funciones, porque eso es lo propio de una constitución, que estamos obligados a reconocer y a darle supremacía por sobre cualquier otra regla, para velar por esa supremacía.
Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente el Tribunal Constitucional chileno se ha preocupado de asegurar, reconocer los derechos fundamentales. Y ese es el rol, uno de los roles más importantes que tiene. Y claro, frente a los conflictos que se presentan y que tienen que ver con la infracción de derechos fundamentales contenidos en tratado, ha tenido un rol muy importante en esa materia. No lo hemos obviado. Y yo creo que me hace ruido que se diga que hay un ejercicio de interpretación compatible entre ambos órdenes, como decía María Angélica. O sea, a la larga, ¿qué es lo que importa? Que ejerza un tribunal constitucional. Justamente eso, que asegure esos derechos que están siendo cuestionados. Y lo ha hecho a través de las vías que yo expliqué, que me parece que son vías razonables, porque los instrumentos internacionales de derechos humanos están hechos justamente para asegurar esos derechos fundamentales, reconocerlos, darle, elevarlos, ¿no? A positivizarlos. Nuestra Constitución habla de derechos esenciales que emanan de los derechos humanos como que están en un orden así abstracto, amplio, abierto, que no se sabe dónde está. Recogiendo quizá unas tesis y naturalistas, pero cuando lo aterriza y dice, esos derechos pueden estar reconocidos en tratados internacionales y es deber del Estado respetarlo y promoverlo, también es deber del Tribunal Constitucional respetarlo y promoverlo. Somos los primeros llamados a respetarlo y promoverlo. Entonces, yo entiendo que esta discusión de la jerarquía evidentemente ha aportado a los estados que tienen reglas claras, como ha dicho Manuel, a darle un valor y una importancia muy trascendente y le ha dado claridad a la discusión. Pero nuestra Constitución no lo tiene claramente establecido. No se pueden deducir realmente desde ahí, pero eso no obsta al deber que hemos tenido nosotros, que creo que el Tribunal en general ha cumplido esto. Ahora, que puede haber jurisprudencia zigzagueante, a mí me parece que en tema del control, tanto concentrado y abstracto de constitucionalidad como de inaplicabilidad, en el control concentrado y abstracto nosotros también empleamos estos criterios interpretativos. Es parte de, sin que nadie lo pida, ¿no? Cuando se ejerce un control preventivo. Y cuando vienen aquí de inaplicabilidad, a mí me parece importante que se invoque la afectación del artículo 5º y 2º, porque desde ahí uno puede entonces tratar hasta qué punto ha habido un atropello a los derechos fundamentales. Y en ese sentido, creo que ha habido, claro, se dice aquí, las integraciones del tribunal van cambiando y eso evidentemente hace que de repente las percepciones sean distintas de cuál es el rol que tenemos en el tema de la inaplicabilidad. Creo que la sentencia 8872 y en materia de costumbre, que por ahí se preguntó, bueno, aclara cuál es el rol que nos cabe a nosotros con la costumbre internacional, con el jus cogens, en delitos de lesa humanidad, específicamente en ese tema. Varias veces nos han llegado inaplicabilidades en contra del Estatuto de Roma por temas de jus cogens. Y el tribunal aquí yo creo que fue bastante claro en decir, bueno, este es un tema de la costumbre, de costumbre internacional, y la verdad es que no son preceptos legales, por lo tanto no correspondía a la inaplicabilidad de una norma de jus cogens, y eso lo tiene que resolver el juez de fondo. No creo que sea que nosotros evitemos, digamos, nuestra responsabilidad cuando decimos que hay ciertas materias que son del juez del fondo. Yo creo que nosotros tenemos que ser diferentes con los jueces del fondo. Cuando vemos las inaplicabilidades tenemos que tener claro hasta dónde nosotros podemos llegar. Y muchas veces ocurre este tipo de situaciones también con temas de interpretación legal que no nos corresponde tampoco efectuar, sino que cuando realmente hay un conflicto de funcionalidad. Y entonces decir que esto es materia del juez del fondo, bien, o sea, le corresponderán al tribunal ordinario determinar determinar si, si efectivamente concurre en ese caso una norma jus cogens en ese punto. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que más o menos algunas de las respuestas que se puedan haber dado a las preguntas que se hicieron ya las vi. Muchas gracias. Muchas gracias a los integrantes del panel. Quiero agradecer especialmente a las personas que han seguido el panel por streaming y, por cierto, a los equipos del tribunal que nos permiten conectarnos con ellas. Muchas gracias, Solange. ¿Cómo seguimos? No, agradecer a los presentes y en el fondo invitar a quienes nos han seguido vía telemática a que nos volvamos a reunir en este seminario a las 15:30 horas. Gracias, ministro. Gracias, panelistas.